Ruptura y Cambio, el canal, un espacio para dilucidar y difundir las ideas humanistas y transformadoras, con Dora Eusebio Gotró y Luis Ulloa Morel. En los últimos años viene manifestándose un propósito denominado ideología de género, acuñado en la cúspide de la Iglesia Católica, cuyo objetivo es desprestigiar la transformación lograda por las mujeres y atentar contra la influencia alcanzada por el movimiento feminista en las estructuras sociales, en todo el mundo y en la propia institucionalidad. La llamada ideología de género ha encontrado defensores en los sectores más conservadores de la derecha nacionalista y de paso ha unido las iglesias católicas y protestantes. Aquí entre nosotros también se dio el debate público en el que intervinieron en defensa de la causa feminista dominicana destacadas figuras públicas con mucho arrojo y muy bien intencionadas. Del otro lado, el politólogo argentino Agustín Laje, este último representante de la ultraderecha argentina, con argumentos, aunque errados, muy fundamentados. Como veremos en lo adelante, la llamada ideología de género, al atacar frontalmente la teoría feminista, los ha obligado a sus impulsores a su estudio. Además, hay que tener en cuenta que dentro de la formación sacerdotal de la Iglesia Católica se estudia teología, una especie de filosofía idealista, lo que los ayuda en el debate. Es así que corresponde a quienes tenemos dominio de la teoría feminista elaborar y organizar la defensa. No obstante saber que la política de género es solo una excusa para el propósito perseguido, pues anteriormente a ella existen otros dispositivos construidos en la misma dirección. La educación doméstica y la formal, desde que la ciencia lo permitió, han marcado con precisión unívoca el rol preasignado a cada infante antes de tener actitud para la vida, es decir, previo a nacer y ser persona, dependiendo de su sexo. Esos roles preasignados no surgieron de la nada, fueron construyéndose en un modelo de sociedad denominada patriarcado, fase histórica del período de la comuna primitiva, caracterizada por la dominación del hombre en la economía y en las comunidades gentilicias. Así se inicia la dominación contra la mujer que tiene un origen económico y sistémico. Hay significados de la palabra género en dos direcciones. En las primeras acepciones son definiciones ajustadas a su significado, como cuando se dice colección de seres que tienen entre sí analogías importantes, ejemplo, el género humano, o cuando lo define como el encargado de establecer en las ciencias normas y leyes para una posterior relación entre individuos y seres vivos. Hasta ahí todo está bien. También cuando se dice manera de ser de una cosa que la hace distinta a otras de la misma clase, pero ya cuando se define como forma que reciben las palabras para indicar el sexo, ejemplo, el género masculino. Estamos hablando de asignar, enseñar dentro de una condición propia y física ya existente. Igualmente cuando se ve como conjunto de características y comportamientos que cada sociedad asigna a hombres y mujeres, se capta la intención de establecer una conducta específica para cada sexo, un molde, un patrón. Estos prototipos se han arraigado en todas las sociedades, de tal manera que se espera sean acatados por la humanidad sensata, de manera que un comportamiento encontrado con lo ya preestablecido recibirá un rechazo y más que eso, una reprimenda, una sanción del entorno familiar y colectivo. Entiéndase por eso la parentela, el círculo social, la iglesia y luego la ley y la propia justicia. Para la teoría feminista, el género como categoría cultural expresa
la desventajosa posición de las mujeres a lo largo de la historia. Es de ahí que se le considera como una construcción social que les perjudica en tanto cuerpo conceptual de carácter interdisciplinar y de un conjunto de argumentos construidos hace siglos con el objetivo de poner de manifiesto los mecanismos y dispositivos que crean y reproducen los espacios de subordinación, discriminación y opresión de las mujeres en cada sociedad. El innegable avance de las acciones del movimiento feminista se ha visto reflejado en las conductas de las distintas sociedades, cambiándolas a ellas y permeando las diferentes instituciones del Estado. Ese progreso ha sido posible en la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva el presente XXI, gracias a que ha tenido como base la sustentación de ideas, pensamientos, teorías feministas revolucionarias en las que ha quedado claro que se persigue la transformación de la sociedad como garantía para la liberación de las mujeres. La razón de su parte no deja de evidenciar que teniendo la misma capacidad que los hombres, las mujeres aún ocupan puestos de subordinadas y no de dirección y de decisión. Aún muchos hombres interrumpen el ciclo de la existencia de una mujer, asesinándola vilmente. Entonces, las políticas públicas vienen a contrarrestar todas estas conductas, todas estas tradiciones, todas estas represiones que queremos borrar de la sociedad. Políticas son proyectos, actividades del Estado, diseñadas y gestionadas a través del gobierno y una administración pública con el fin de satisfacer las necesidades de esa sociedad. En tanto, ya específicamente una política de género sería el conjunto de actividades, planes y proyectos diseñadas por la administración pública del gobierno y dirigida a garantizar la igualdad y la equidad de género. ¿Con qué propósito? Para establecer como prioridad el diseño e implementación de políticas específicas para las mujeres. En ese sentido, el Ministerio de Educación, esto fue en el 2019, aprobó la Orden Departamental número 33. Entre sus motivaciones expresadas en los considerandos, se puede observar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, óigase bien, reconoce la equidad de género como un eje transversal de todas las instituciones del Estado. Por esta razón, instruye que todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género a fin de identificar situación de discriminación entre hombres y mujeres, encaminar acciones que garanticen la igualdad de género. La orden ministerial declara como una prioridad el diseño y el establecimiento de la política de género en los diferentes niveles del Ministerio de Educación, es decir, sistemas y subsistemas de la educación preuniversitaria en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas. Para ello, dice que propiciará herramientas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los diferentes actores y actrices del sistema educativo. Se compromete a velar para que se promueva el enfoque de género desde el currículum educativo. Esto fue lo que revolteó las avispas. Dispone la orden ministerial trazar las pautas para construir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género, y esto es muy importante, en todos los niveles y estratos de lo que no escapa al sistema educativo y sus diferentes actores. Óigase bien, si observamos los estereotipos en tanto conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de manera general e indiferenciada a un grupo social con base en su diferencia, esto es, de nacionalidad, etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión u otros, vemos que hay espacios para educar
en la reconstrucción de una sana sexualidad, libre de violencia de género, de adecuada relación entre los dos sexos, prevención de embarazos de adolescentes, pero también se introduce igualmente como posible educar para destruir prejuicios descalificativos y burlas a aquellas personas que se le ha asignado un género determinado en la creencia de que se identificaban con su sexo biológico de nacimiento. Fíjense ustedes que aunque entre nosotros hay cosas que producen una reacción, en algunos países de Latinoamérica no solo se han introducido claras políticas de género sobre las personas transgénero, sino que han sido convertidas en ley. Es el caso de la Ciudad de México, que en el 2015 se convirtió en la primera entidad de ese país en reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de reconocer jurídicamente la identidad de las personas transgénero. Entre otros artículos, se reformó el artículo 135 bis, donde se establece que se entenderá por identidad de género, óigase bien, la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado en el acta primigenia. ¿Cuál es la opinión nuestra al respecto? Lo primero es no temer a la palabra ideología, que ha sido utilizada con el propósito de dañar. La ideología es una forma de la conciencia social, el conjunto de determinados conceptos, ideas, nociones y representaciones. Formas de la ideología son los conceptos políticos, la ciencia, la filosofía, la moral, el arte, la religión. Todas las formas de la ideología son reflejos de la existencia social. En una sociedad dividida en clases, la ideología tiene también carácter clasista, por cuanto expresa y defiende los intereses de las clases en lucha. El feminismo, y esto tal vez no habrá mucha gente que se atreva a decirlo, es una ideología con fuerza innovadora, capaz de hacer contribuciones cardinales a la transformación de las sociedades desiguales. El concepto de ideología de género, y quiero que esta parte se entienda bien, puesto al descubierto por la teoría feminista como un sistema de asignación de roles inferiores para las mujeres y de patrón de conducta y tradiciones sobre ellas, de las cuales resultan víctimas de violencia y exclusión, ha sido revertido maliciosamente para ser usado en contra de las reivindicaciones logradas y por venir. En segundo lugar, hay desde esta concepción de ideología de género una clara confusión en el uso de los términos género y sexo. Cuando dicen las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrán de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural o social convencional, a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos, se denota que no distinguen entre género como estructura prefijada y de construcción cultural y social y el sexo biológico con el que nacemos, otorgado por la naturaleza. Para ellos solo existe la heterosexualidad, es decir, no reconocen la diferencia, no reconocen la diversidad. No reconocen la homosexualidad, no aceptan la existencia de personas diferentes a la mayoría heterosexual, que no se sienten sexualmente atraídas por personas del sexo opuesto, sino por los del suyo. También pretenden ignorar que existen otros tipos de personas que no se identifican con su sexo biológico y con la persona física con la que nacieron. Como no hacen esta distinción, quieren adjudicarle al feminismo esta torpeza. Con semejante ausencia de raciocinio y tolerancia, son incapaces de entender que a estas personas les asisten derechos solo por el hecho de serlos sobre su propio cuerpo, a la dignidad, a la integridad personal. Y entonces, con su acostumbrada doble moralidad, denominan la sexualidad masculina como sodomía y la castigan
Pero, paradójicamente, en los centros de educación católicos de estudio para niños y adolescentes, se han registrado miles de casos de violación sexual demandados en justicia, sobre los cuales se han dictado sentencias en España, en otras partes de Europa, en Estados Unidos, condenatorias en daños y perjuicios contra obispos y curas, muchas de las cuales han debido de ser pagadas por la propia Iglesia. También, por ausencia de argumentos convincentes, se han dedicado a montar la parodia de la ideología de género, adjudicándole al movimiento feminista y a los gobiernos de los países que han aprobado el derecho al cambio de sexo y del registro civil de las personas trans. Y por otro lado, en una reafirmación de negación de las diferencias y discriminaciones que recaen sobre las personas, venden la fábula del Festival de Cambio de Sexo. Y al mismo tiempo, con esto se niega la ciencia, al tratar de forma frívola un problema humano. Cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además, dicen burlándose, tendría el derecho de que se lo reconozca en el registro civil, como si la sexualidad fuese mudable y pudiéramos acostarnos con una orientación sexual y levantarnos con otra. De ese modo, se irrespeta a la persona trans, a la ciencia médica que contribuye con la búsqueda de soluciones biológicas y a la ciencia jurídica que admite el cambio generado y declara la muerte del hombre y el nacimiento de la mujer, o viceversa, la muerte de la hembra y el nacimiento del varón. Esperamos haber hecho aportes en este tema y que los mismos sirvan para incentivar el debate. Gracias por haber estado con Ruptura y Cambio, el canal. Hasta un próximo encuentro.